La salida del capítulo 3 de Poppy Playtime está más cerca que nunca y claro, la gente de Muff Entertainment busca darnos el mayor hype posible en su salida. Es por eso que en los Playtime News de hoy veremos todos los nuevos personajes y la nueva línea de juguetes para los niños del Playker del capítulo 3 y por supuesto nuevas capturas del gameplay. Así que amigos, sean bienvenidos a los Playtime News, donde vemos las mejores noticias de Poppy Playtime y Project Playtime. Yo soy Infinity Game, como ustedes ya lo saben, y antes de comenzar no olvides dejar tu like y suscribirte si es que aún no lo estás, para que te enteres al máximo de todas las nuevas noticias. Así que amigos, comencemos pues con el video del día de hoy. Anteriormente los creadores de Poppy Playtime nos mostraron que el juego ya estaba en la página de Steam para tener en la wishlist, nuestra pequeña lista de deseos. Por supuesto también agregaron muchas cosas a la ARG de playtimeco.org, las cuales ya repasamos bastante en el canal, a pesar de que aún faltan algunas otras. Sin embargo, ocurrió algo épico que no nos imaginábamos para nada, que nos mostrarían una nueva línea de juguetes para el capítulo 3. Justamente podemos apreciar que estos nuevos personajes van a ser los nuevos y por supuesto obtenemos la apariencia oficial del nuevo experimento 1188. Y como pueden ver amigos, tenemos un total de 8 nuevos personajes ya confirmados para el siguiente capítulo y ocurre algo muy interesante con todos estos, ya que parece ser que los hemos visto desde hace ya tiempo, pero por fin tenemos una vista más clara a los mismos, específicamente en el segundo teaser trailer del capítulo 3. Pasemos a hablar un poquito de lo que viene siendo estos nuevos juguetes de Playtime Co, pues tienen como nombre Smiling Critters, o en español sería algo así como criaturas sonrientes, que vendrían siendo unos peluches para los niños del Playker muy simples pero a la vez algo aterradores. Muchas personas estuvieron diciendo Infinity se ven como algo terroríficos, pero también se ven súper dulces y tiernos. ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Que no iba a ser más terrorífico el siguiente capítulo? Pues yo creo que la respuesta está bastante clara. Debe de haber un punto medio entre la ternura para los niños del Playker y por supuesto el terror que debería de dar como tal en el juego para nosotros los espectadores. Así que sin ninguna duda considero que está bastante bien el diseño que se escogió para estos nuevos personajes. Y por curiosidad, todos estos cuentan con la posibilidad de abrirse con un cierre con una figura que quizás representa algo de las actitudes del nuevo personaje o el área a la que pertenecen dentro del Playker, ya que estamos digamos que por descubrirlo cuando salga el siguiente capítulo, pero estaría muy interesante ver que estos nuevos enemigos tienen alguna capacidad diferente por el tipo de, se puede decir que cierre que manejan. Por ejemplo, en este caso el elefante tiene una especie como de foco, que algo así como sería como las ideas, el cerdo tiene una manzana, el unicornio tiene una especie de flor, el perrito tiene como un sol, el conejo tiene un rayo, el experimento 1188, que vendría siendo este gatito, tendría una especie de luna, el nuevo osito tiene un corazón y por supuesto el último, que vendría siendo algo así como una especie de pollito, tendría una estrella. Y si ustedes bien recuerdan amigos, en la página de Steam nos hacen alguna mención acerca de que vamos a poder estarnos moviendo con mayor libertad en el capítulo 3. Les había comentado una teoría que seguramente tendremos que recolectar algunas cosillas de sus personajes, quizás estos pequeños medallones que tienen, para poder acceder a un enfrentamiento épico contra el último experimento 1188, que seguramente esa vendría siendo como la super batalla épica, ya que nos han presentado muchas veces al nuevo personaje, pero al final esa es una teoría mía de lo que posiblemente podría llegar a pasar al momento de que nosotros terminemos este capítulo, ir enfrentándonos uno a uno en el orden que nosotros queramos para poder enfrentarnos al final contra 1188, que posiblemente sea la batalla más épica que hemos visto en todo el capítulo 3, o también que nos estén acechando en sus dos formas, que para la gente que no lo sepa, en las últimas notas del ARG de Poppy Playtime se nos revela una cosa súper mega interesante, de las cuales pues se nos revelan que digamos que al momento de experimentar con estos nuevos personajes van a tener una habilidad como en los huesos, por así decirlo, de hacerse a un tercio de su tamaño real, y es por eso mismo que se pueden hacer o chiquitos o grandes de acuerdo a las notas. Así que eso también es muy importante tomarlo en cuenta para cuando lleguemos al capítulo 3 no nos sorprendamos o nos llevamos tremendo jumpscare por estas nuevas habilidades que van a tener los personajes. Ahora bien amigos, pasemos con las 5 nuevas imágenes que se revelaron del gameplay de Poppy Playtime capítulo 3, ya que sin duda algunas son de las mejores imágenes que hemos visto del capítulo, que nos muestran algunas cosas que posiblemente puedan llegar a suceder, algunas otras que nos muestran en el capítulo parece que ya las pudimos haber visto antes incluso en Project Playtime, así que todos pongan mucha atención. Aquí tenemos nada más y nada menos que una nueva sección en el juego
juego que nunca antes hemos visto. Podemos ver un nuevo cartel de Poppy arriba a la derecha, por supuesto una estatua de Hi-Wagi que parece ser hecha de piedra o incluso de algún metal, por así decirlo. También podemos ver que tiene un Hagi de los mini clavado, de alguna extraña situación que haya ocurrido aquí, como si fuese un ballestazo, cosa interesante que seguramente podríamos llegar a ver en algún momento una nueva arma en Playtime Co. También podemos ver algunos otros personajes hechos trizas en la parte inferior, nuevos carteles del lado izquierdo y curiosamente del lado derecho un número 10 en una especie como de reloj. ¿Se imaginan que el nuevo capítulo termine saliendo el 10 de diciembre? Estaría bastante curioso que esto fuera una referencia. Además, amigos, que arriba a la izquierda justamente vemos un pequeño, digamos que cuadrito, un pequeño póster donde podemos ver a los personajes como que si estuvieran bailando, por así decirlo. Pues resulta que esta imagen ya la habíamos visto anteriormente justamente en Project Playtime. Esto es muy extraño y no llega a ocurrir tan seguido, pero seguramente reciclaron la misma imagen o también era una referencia para el capítulo 3 que no nos terminamos dando cuenta, cosa que lo veo bastante interesante. Pero díganme acá abajo en los comentarios qué creen o qué rayos creen que sea este nuevo lugar o a dónde nos va a llevar en el capítulo 3. Pasemos pues, amigos, con la siguiente imagen donde podemos apreciar nuevas zonas del Playker. Aquí podemos ver algunos personajes importantes como Bron, Bunso Bonnie, por supuesto Bungibot, entre otros más, y parece ser también que hubo también otra tremenda masacre dentro de esta nueva, digamos que zona. Básicamente nos encontramos igual en el Playker donde tenían a todos los niños, etcétera, etcétera. No sabemos a ciencia cierta qué ocurrió y por qué hay un montón de engranes, como si hubiese un mecanismo en este lugar. Así que en cuanto lleguemos al capítulo 3, esta va a ser de las zonas más interesantes por ver, pero lo más curioso de todo esto es, digamos que la cantidad de sangre que está en el medio, y por supuesto que parece ser que se es llevada por, digamos que una puerta que es por donde estamos viendo en ese momento. Así que seguramente ocurrió algo muy importante con algún personaje en este momento, pero será cuestión de llegar al capítulo 3 para averiguar qué rayos sucedió aquí. Pasamos con la siguiente imagen, amigos, que es de mis favoritas, ya que podemos ver por primera vez dos carteles de los nuevos personajes del Playker. Podemos ver al nuevo perrito con una imagen bastante escalofriante y bastante buena, me encanta cómo se ven, y del lado derecho que pues vendría siendo el elefante, otro de los nuevos personajes que parece ser que uno enseña matemáticas y otro les enseña a leer o algo así por el estilo. Parece ser que en efecto estos personajes van a tener características diferentes y van a ayudar a los niños del Playker a diferentes tareas, así que al momento de enfrentarnos a ellos, si es que llega a suceder, seguramente va a ser de una forma distinta. Además de que justamente del lado izquierdo podemos ver nada más y nada menos que una de estas, digamos que estaciones de energía donde podemos interactuar con el Grappack de color verde, la manita verde, justamente porque es donde se puede llevar a la electricidad para poder activar diferentes zonas. Por supuesto también tenemos al fondo escrito la hora de la alegría, justamente con un poco de sangre, digamos que de algún personaje que ya ha pasado por ahí, y nos encontramos por supuesto en la sala del Playker donde ocurrieron todos los acontecimientos. Ahora bien, lo más interesante de todo esto es que justamente en uno de los cuartos que está a la derecha parece que hay un Grappack pegado a una puerta. Eso es bastante extraño, es la primera vez que vemos un Grappack. No sé si justamente en Playtime Co las manejillas, digamos que para abrir las perillas más bien de abrir las puertas, sean Grappacks en las manitas, o qué rayos sea todo esto. Y a la derecha también parece ser que tenemos una nueva zona donde podremos acceder, que parece ser como un tipo lugar para estudiar, igual, justamente zonas para poderse a estudiar. Pero también otra cosa curiosa es que esto puede ser referencia a se puede decir que comercial cuando salieron los Justoons de Poppy Playtime, donde encerraban a los niños. Si ustedes no mal recuerdan, siempre les estuve comentando que esto seguramente era parte del lore, pero también parecía que era un simple comercial, pero parece ser que en efecto todo termina teniendo sentido al momento de que vamos, digamos que avanzando en todos los capítulos. Así que amigos, no sé qué ustedes piensan al respecto, déjenmelo acá abajo en los comentarios. Pasemos con la siguiente imagen, de las cuales yo creo que esta es la mejor sin ninguna duda. Aquí podemos ver, amigos, una especie de dormitorio donde estaban, como diría yo, los niños del Playker igual, que acababan de ser experimentados. Primero que nada podemos ver a Mommy Longlegs, a Hi-Wagi, a Boxy Boo y uno de los nuevos personajes que es este perrito. También vemos un montón de arañazos a su derecha, justamente en una especie
especie como de ducto de ventilación, y también vemos a un mini Hagi prácticamente degollado en la cama, y del otro lado parece ser que hay algo ahí como si estuviese quemado o algo así por el estilo, justamente en la cama del lado derecho. Vemos un escritorio, una persona encargada de estar vigilando a estas personas y varias cosillas más del laboratorio. Esto en serio yo creo que se trata de como ya la zona después de la experimentación, como lo vimos en el VHS de Thomas Clark, justamente cuando experimentan con él después de su cáncer terminal. Y termina saliendo, parece ser que todo bien, pero al momento de llevarlo con los otros experimentos, pues terminan golpeándolo de la peor forma posible. Así que muy interesante digamos que dormitorio, esta habitación, y la verdad está muy genial cómo se ve la ambientación y sobre todo el tema de calidad gráfica. Pero de igual forma, ¿ustedes qué creen que sea esta nueva área? ¿Creen que sea de otra cosa? ¿Realmente será de cosillas ahí curiosas? ¿O simplemente será como la enfermería para los mini experimentos? Porque justamente es lo que estamos viendo ahí. Ahora bien amigos, pasemos con la última imagen, la cual podemos apreciar una nueva zona nunca antes vista, que yo estaba diciéndoles en el directo, justamente cuando analizamos todo esto, que seguramente se trataba de la zona a la cual no podemos acceder en el capítulo 1. Esto estaría muy interesante que llegara a pasar, lo dudo bastante, pero podemos ver que hay un montón de bloques justamente para decorar todo esto, algo como que parece un túnel o algo así por el estilo, un pequeño pozo, y por supuesto algunos bloques de Hagi-Wagi. Realmente no se me ocurre absolutamente nada para esta nueva zona, se ve bastante interesante, bastante bien iluminada, los efectos de luz ahora se ven muchísimo mejor que capítulos pasados, pero al final pues será cuestión de tiempo para que juguemos al capítulo 3 y disfrutemos de todo este nuevo gameplay. Ahora bien, tienen que tener una cosa súper importante que tomar en cuenta, ya que si ustedes se fueron a pensar un momento, ya quitaron las capturas anteriores a las que teníamos acceso y ahora están estas nuevas capturas. No sé qué está haciendo la gente de Moff Entertainment, si nos está spoileando mucho del capítulo o nos está mostrando cosas que ni siquiera van a estar en el juego y otras que quizás sí van a estar, porque por supuesto tienen que tomar en cuenta que al momento de que salió el tráiler del capítulo número 2, pues ya había algunas cosas como que iban a salir y posteriormente fueron modificadas totalmente, así que no me extrañaría que algunas cosas que ya vimos pues vayan a ser modificadas al final, ya sea para que no nos spoileen o para que sea una super sorpresa al final. Y pues bueno amigos, eso sería todo por el video del día de hoy. No olviden dejar su like, comentar, compartir, suscribirse y por supuesto dejarme acá abajo en los comentarios qué piensan al respecto de todas estas nuevas capturas, los nuevos enemigos y también su diseño. Así que amigos, yo me despido con el gusto de siempre, se cuidan, se bañan, chao.